Método gráfico del paralelogramo. En este ejemplo tenemos las componentes rectangulares tanto del eje X y del eje Y. Podemos observar que en el eje Y tiene un valor la F1 de 40 Newton y en el eje X la F2 tiene un valor de 30 Newton. Y podemos ver que esto representa un ángulo de 90 grados. En este caso, para poder calcularlo por el método gráfico, usamos el llamado método del paralelogramo, que se llama así porque se forma un cuadrilátero cuyos lados opuestos son paralelos. Para encontrar la resultante, es decir, aquel vector capaz de sustituir un sistema de vectores al usar el método gráfico, basta con trazar primero las componentes del F1 y F2 utilizando una escala conveniente. Aquí podemos ver que son 40 y aquí son 30 la magnitud de los vectores. Entonces la escala conveniente que podríamos usar sería la de 1 a 10. Entonces en F1, haciendo nuestra reglita de 3, podemos observar que si 1 centímetro representa 10 newton, que esa es la escala, 40 newton lo representaríamos con ¿cuántos centímetros? Hacemos la regla de 3. 40 por 1 entre 10, 4 centímetros. Lo mismo hacemos con el eje X, que es la F2, que vale 30. Si 1 centímetro equivale a 10 newton, 30 newton, ¿a cuánto equivaldrá? 30 por 1 entre 10 y nos arroja que serían 3 centímetros. Ya que tenemos estos valores de nuestra escala, la escala que vamos a usar, ya trazamos hacia dónde está el vector. Vemos que está en el norte y en el este. Entonces en esta parte de acá tiene que ir nuestro vector. Y con nuestra regla vamos a medir del vector que está hacia el lado Y, hacia el norte. Vamos a medir exactamente 4 centímetros. Ya que medimos 4 centímetros, hacemos el trazo y ponemos el valor. F1, 4 centímetros, que equivale a 40 newton. Posteriormente trazamos el otro vector que está en el eje X, 30 newton, que se representa con 3 centímetros. Medimos bien con nuestra regla 3 centímetros y vamos a trazar nuestro vector. Y ya lo tenemos acá. Ya que trazamos a escala nuestros vectores, ahora lo que vamos a hacer es, usando nuestra regla, colocando nuestra regla en una posición lo más recto posible, vamos a realizar los trazos. Recuerden que estos trazos es recomendable realizarlos de punteado, ya que se puede observar mejor. Y luego ponemos nuestra regla sobre el otro lado y volvemos a realizar el otro trazo punteado. La resultante será la línea que une el origen de los dos vectores con el punto donde hace intersección las dos paralelas. Entonces aquí va a ir nuestra resultante. Trazamos nuestra resultante.
Posteriormente, con nuestra regla, realizamos la medición correcta de nuestra resultante y nos arroja con nuestra regla que esta resultante mide 5 centímetros. Aplicando nuestra escala, podemos determinar que los 5 centímetros equivaldrían a 50 newton, ya que cada centímetro equivale a 10 newton. Eso sería el valor de nuestra resultante. Y ahora, con nuestro transportador, vamos a calcular el ángulo. Este ángulo de acá, usando nuestro transportador, vamos a medirlo. Y resulta que nos arroja que el ángulo es de 53 grados. Y de esa manera nosotros podemos calcular por el método gráfico del paralelogramo cualquier ejercicio similar a este.